La tradición de la Iglesia siempre ha tenido en el calendario litúrgico la unión de las fiestas de los apóstoles Pedro y Pablo, y siempre que se celebraba en el antiguo calendario a uno, al otro día se hacía memoria del otro. Y es así que quedó el 29 de junio para la memoria de ambos, conmemorando su triunfo, es decir, su martirio. Y por otro lado, quedaron dos fiestas, una para cada uno para que no se peleen. En enero la conversión de San Pablo y hoy, 22 de febrero, la fiesta de la cátedra del apóstol San Pedro. Si uno entra a la Basílica de San Pedro, llama la atención el vitró del Bernini de la Paloma, del Espíritu Santo. Y ese es la coronación del altar que se llama de la cátedra. En ese altar es una composición de Bernini del siglo XV y tiene una silla, una cátedra, una sede, donde la tradición dice que está un pequeño faldistorio. El faldistorio es un lugar para sentarse y dos cositos para apoyar la mano, nada más. Estaría también sumado en el siglo VII Carlos el Calvo, cuando va a que Julio VII lo corone como emperador de Occidente, se llevó su trono y se lo habría donado al Papa. Y todo eso está metido en esa composición de madera, en esa silla nueva de madera que hizo Bernini en el siglo XV y que está coronado por dos padres de la Iglesia latina, como es San Agustín y San Ambrosio, y dos padres de la Iglesia griega, como son San Atanasio y San Juan Crisóstomo. De ahí viene la palabra cátedra de la enseñanza. Acá las hermanas tienen un colegio, ¿no? Es un apostolado, y la palabra cátedra precisamente viene de la silla donde se enseñaba el obispo, donde enseñaba, donde el sacerdote también en su parroquia tenía una cátedra donde enseñaba, y esa cátedra es precisamente la fe de los apóstoles. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La piedra es la fe de Pedro, la fe que es una fe frágil, porque inmediatamente después de haber hecho esta confesión, donde Jesús, de la versión, el otro día leímos la versión de Marcos, que es el evangelio que nos va acompañando día a día. Hoy leemos la versión de Mateo. Acá dice, no es la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú es Petro, es superam Petra, edificavo ecclesia mea, portas inferis no prevalebunt versus ea. Tu fe es la piedra de la iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esa fe de Pedro está cimentada precisamente en la enseñanza que se transmite. La fe es una transmisión y esa fe es, en definitiva, la búsqueda de la sabiduría de Dios que a todos nos tiene que hacer seguir con convicción, con energía, su evangelio. En la semana, lo digo para las hermanas que me aguantan cada día, estamos siguiendo con entusiasmo la carta de Santiago. Hoy sería una profundización en el tema que comenzó ayer, el tema de la lengua. El que domina la lengua, dice Santiago, es un hombre perfecto, porque es como la brida. La brida es el freno, los cositos que en el caballo atan las cuerdas para poder dominarlo. El que maneja la lengua, de alguna manera se maneja a sí mismo. Esa es la tesis. Dice, como una cosita chiquita como la lengua puede malversar el destino del hombre, se pregunta Santiago. ¿Pero por qué viene ese tema?, dicen los estudiosos de la Biblia. Porque parece que todo el mundo quería ser maestro. ¿Vieron lo que pasa? Que en las tribus hay muchos caciques y poco indio, entonces la cosa no marcha. Y en la comunidad a la cual le escribe pensando Santiago, parece que todo el mundo quería ser maestro, y como habitualmente no se hacían caso, empezaban los comentarios, los pecados de la lengua. Por eso, en esta fiesta en que celebramos la cátedra de San Pedro, el lugar de la enseñanza de Pedro y por tanto del Papa, hoy Francisco, tenemos que aprender a beber de la fuente de esa enseñanza, que es el Evangelio, que es Jesús, y que es ese Jesús que se sigue proclamando en la palabra de Dios y en nuestra vida cada vez que nosotros no somos simples escuchadores, sino que somos hacedores de esa palabra, por supuesto con fragilidad, porque este es un mundo de redimidos, no existe la perfección en acto,
Por eso la perfección, per facere, es hacerse constantemente, no en el sentido de reinventarse o de encontrarse con valores nuevos o produciendo realidades nuevas, pero sí en la manera en que nosotros tenemos que caminar y que tenemos que seguir de una manera más convincente para nosotros y para las personas que nos ven las huellas de Jesús. Que esta fiesta, entonces, de la Cátedra de San Pedro nos ayude a nosotros a profundizar en la palabra de Dios, en la verdadera cátedra, en la verdadera enseñanza. Recemos por el Santo Padre, por el Papa Francisco, pidamos también por nosotros, que también en la medida en que reflejamos de verdad la vocación bautismal, la vocación religiosa, la vocación laical y sacerdotal, también proyectamos esa enseñanza que tenemos que vivir en el interior de nuestra vida para que nuestras obras coincidan con la fe que profesamos. Y también por ser día sábado nos encomendamos a la Madre de Dios, la Virgen Santísima, y le pedimos por todas nuestras necesidades, por todas nuestras intenciones, por los trabajos que estuvieron haciendo ustedes, por el trabajo que estuve haciendo yo, y le pedimos al Señor que todo en nuestra vida esté conforme a la verdad que Él nos enseña. Que así sea.